Este edificio, el ex seminario conciliar, fue planeado hacer, o digamos, resuelto hacer por una ley de 1858, porque digamos, al crearse la diócesis del Litoral, una de las cláusulas obligaba al Estado Nacional a hacer un seminario para proveer de sacerdotes a la diócesis. Por supuesto que no se hizo en forma inmediata. Sí, unos años más tarde, este terreno lo dona una señora que se llamaba Ana Rams de Folt. Ella pertenecía a una familia muy prominente de Paraná, muy bien económicamente, dona este terreno, y el obispo que estaba entonces, que se llamaba Gelaberi Crespo, empieza a construir una parte del edificio, pero recién empieza. El edificio es diseño, obra del arquitecto Arnaldi, el autor de la catedral y del Palacio Episcopal, que era el arquitecto favorito de Gelaberi Crespo y después de todos los que siguieron. Es un italiano que llega a la Argentina, nacido en Liguria, muy bien formado, y está relacionado de muchas formas con Paraná, y es muy curioso porque, por ejemplo, él hace en Buenos Aires el Teatro Onarrubia. Onarrubia era un empresario teatral paranaense que trabajaba en Buenos Aires. O sea, todo se relaciona con todo. Es increíble cómo se va armando, digamos, el rompecabezas. Posiblemente por recomendaciones llega Arnaldi a Gelaberi Crespo. Él plantea este edificio, lo plantea enorme, ¿no es cierto?, cubriendo la manzana entera, con 3 plantas sobre calle Gualeguay, porque las diferencias de terreno se lo permitían. La planta baja destinada a servicios, el primer piso, la planta de ingreso, se planteó un vestíbulo, 2 salas de recibo, un salón de acto con capacidad para 1000 personas, la capilla para 900 personas, 8 aulas y 2 patios. Los 2 patios estaban destinados, uno a los seminaristas y los otros a los alumnos no residentes, o sea, el seminario recibía alumnos que no iban a ser sacerdotes. La planta alta tenía los dormitorios, tanto de los alumnos, de los internados, como de los profesores y sacerdotes. Bueno, cuando Gelaberi Crespo fallece, ya se preveía la separación de Santa Fe de la diócesis de Paraná. Con lo cual llega el nuevo obispo, que se llamaba Rosendo de la Lastra y Gordillo. Bueno, de la Lastra y Gordillo dice: me quedo sin seminario, me quedo sin sacerdotes, y en 1896 pone la piedra fundamental, a pesar de que ya había una parte construida, y se empieza a levantar este edificio. Y ahora el arquitecto Marcelo Olmos nos va a contar sobre el proceso de obra de este edificio. Un edificio que se construyó muy rápido para la época, allá por 1896, y que tuvo en su financiamiento fondos nacionales, pero también fondos de la propia iglesia, lo que nos marca la importancia que tuvo esta institución por aquellos años en la ciudad de Paraná, ya que la iglesia, con la venta de varios lotes dentro de la ciudad, muchos céntricos a las propias familias que habían edificado, pudo financiar un edificio de esta magnitud. Recordemos, fines del siglo XIX, es un edificio muy antiguo que sorprendió a propios y extraños por la magnitud de su construcción. Ya en el terreno, cuando se inaugura, en una nota de un diario de la época, dice: ya había, en el momento de la piedra fundamental, había 500.000 de ladrillos amontonados ya listos para empezar, porque esto tenía que ser veloz, a una velocidad terrible. Y efectivamente, 2 años después, trabajaban 15 oficiales albañiles y un ejército de cucharas, digamos. O sea, esto se tenía que levantar a un ritmo veloz, ¿no es cierto? Y el obispo llama a los padres escolapios, que ya tenían experiencia, era una orden que se dedicaba a formar sacerdotes, que vienen y se instalan acá en Paraná, ¿no es cierto? Y empiezan a trabajar.
El edificio en sí nunca se terminó, desgraciadamente. Es muy sobrio. Arnaldi, que era un arquitecto que planteaba fachadas muy elaboradas, acá hace todo lo contrario, es muy sobrio. ¿Por qué? Porque la imagen de todo este tipo de residencia, llamemos seminario, convento, tenía que ser lo más sobria y despojada posible. Era una cuestión de imagen y Arnaldi, por supuesto, la hizo así. Y entre los tantos detalles que encierra este edificio, uno central es la diferencia entre el proyecto que proyectó el arquitecto Arnaldi y la construcción final. Un edificio que se construyó en solo 2 años, pero que no se finalizó tal como fue pensado. El arquitecto Marcelo Olmos nos va a contar ahora los porqués de esta decisión. Tenía una torre, sobre la capilla iba a tener una torre de más de 25 metros que no se construyó. Yo creo que fallecido de la lastra y Gordillo, un poco se detuvo el ritmo, tal vez por faltas de fondos, tal vez porque, aunque parezca increíble, ¿no es cierto? Cuando uno entra a este lugar, se imagina esas habitaciones gigantescas que eran dormitorio y los chicos tiritando. O sea, yo creo que en 1900 ya funcionalmente estos edificios ya habían quedado fuera de época. Entonces tal vez decidieron que no valía la pena seguir invirtiendo y parar, digamos, el ritmo. De cualquier forma, este edificio es fantástico en su tamaño, en su significado. Tiene, que ya lo van a ver ustedes, es un patio. El patio, aparte de los 2 que mencioné, tiene un tercer patio, que es donde después se va a hacer un homenaje a De la Lastra y Gordillo, que es la pieza, la joya escondida de Paraná, digamos. Bueno, cuando fallece De la Lastra y Gordillo, en 1909, él estaba muy enfermo y quiere dejar su obispado en función de que estaba realmente muy grave. Por supuesto, las normas de la época un poco apuntaban que debía morir con la mitra puesta, digamos. O sea, fallece acá en Paraná. Y hay una anécdota muy entre graciosa, curiosa. En esa época había una ordenanza que existe todavía de que dentro de la ciudad no se podían sepultar personas. La tradición indica que el obispo es enterrado en la catedral. Entonces el cabildo eclesiástico, que era el grupo de sacerdotes que gobernaba la diócesis en ausencia del obispo, comunica a la municipalidad que va a enterrar el obispo. Y la municipalidad, el Consejo Deliberante, le informa que está prohibido. Ahí se arma una realmente comedia italiana, que los diarios de la época la reflejan y es hasta graciosa, porque al recibir esa negativa se prepara entonces a trasladarlo a Córdoba, porque el gobierno de Córdoba manda un telegrama diciendo que lo va a enterrar en la Catedral de Córdoba. Entonces se prepara el trayecto del tren que va a salir de Santa Fe. Todos los pueblos preparan las banderas, las escuelas, los intendentes. En esa época era muy importante una figura de este tipo. Y tropa y gente va hacia el puerto con el féretro. Mientras tanto, en Paraná no había mujer de cierto rango que en ese momento no estuviera ahorcando al marido para que fuera a protestar. O sea, el gobernador, que en ese momento era Parera, decide poner fin, yo supongo que harto de que la familia lo acosara, decide poner fin al incidente. Lo llama Jaime Baucis, el intendente, y le dice: esto se terminó. Se entierra en la catedral. Baucis dice: entiendo, hay una ordenanza, sí, pero hay que tener en cuenta que acá, más allá de la ordenanza, hay un hecho social muy importante. Todos en el puerto, el barco listo, de vuelta para la plaza, todo el cortejo con el cajón, y lo entierran en la catedral. El resultado fue que medio Consejo Deliberante renuncia.
Y ahora el arquitecto Marcelo Olmos nos va a contar más detalles de este personaje importantísimo en la historia de este edificio, que es el obispo de La Lastra y Gordillo, y también de sus escultores o quienes estuvieron a cargo de la estatua que hay en su interior, los escultores Fontana y Scarabelli, que realmente tienen un reconocimiento a nivel nacional e internacional que hacen gran parte del valor de la obra que encierra este edificio. Una obra financiada por la Liga Patriótica, por la donación de Aurora Ramírez y distintas cuestiones que marcan un poco también el espíritu de época y la importancia que tenía una institución como la Iglesia por esos años en la ciudad de Paraná. La señorita Aurora Ramírez dice: vamos a hacerle un homenaje al obispo. Entonces, por supuesto, toda su tropa de señoras salen a recaudar fondos y logran reunir una suma muy importante. Eligen a Scarabelli Fontana, una firma de Rosario, que era muy importante porque la burguesía rosarina de origen italiano, en un 70%, hacía unos panteones que uno los puede ver en el cementerio El Salvador de Rosario, espectaculares. O sea, el que cuando todo esto pase y se animen, vayan, porque no van a poder creer lo que hay. Y bueno, y esa gente proveía a esos panteones. Luigi Fontana, que era la cabeza, era un escultor italiano muy bien formado, había sido formado en la escuela de Brea en Milán. Adhería a un movimiento italiano que se llamaba el verismo, o sea, despojaba las esculturas de todo romanticismo y eran muy realistas, muy realistas, como van a ver la de acá. Y a su vez él, cuando encaraba estos homenajes fúnebres, se basaba mucho en fotos, retratos, trataba de ser lo más exacto posible en cuanto al personaje que tenía que honrar. Ellos habían ganado el premio en el centenario del Monumento a la Agricultura en Esperanza, también un imponente monumento en bronce que le valió a Luigi Fontana en el año 1915 que el rey de Italia lo hiciera caballero del reino. O sea, imaginémonos a Luigi Fontana, hay varios trabajos hechos sobre él de gente de Rosario, un imponente caballero italiano muy fascistoide, porque después apoya a Mussolini y su trupe. Era un personaje que iba más allá de un simple escultor. Scarabelli era más desdibujado. Pobre Scarabelli era como el acompañante de la orquesta, ¿no es cierto? Bueno, y encara esta escultura que es realmente magnífica. Está muy bien hecho porque es un volumen neto, que es muy difícil, sobre todo en fines del siglo XIX, principio del XX, una escultura de este tipo, porque vos no estás tratando un héroe como San Martín, que el uniforme, el caballo. Un obispo, mucha vestimenta, no sabes cómo resolverla, y él la resuelve de una manera impecable, ¿no es cierto? Con un basamento de granito de Córdoba porque era la ciudad natal de La Lastra y Gordillo, y realmente la obra es espectacular. En el caso de este monumento también es un monumento impecable, pero impecable, que nadie conoce, nadie sabe ni siquiera cuál es su origen, cuál es su... a quién honra, porque de La Lastra y Gordillo fue realmente un personaje que trabajó muchísimo. Se recorrió su diócesis, que era entre Ríos Corrientes y Misiones, en 1900. Imaginémonos lo que era patear Misiones en 1900. Y en esta última parte de la nota nos vamos a meter en lo que tiene que ver con los años más recientes de la vida institucional de este edificio, con el cierre del seminario, la construcción de un nuevo seminario en la ciudad de Paraná, y lo que impactó también en su momento para el ejido urbano de Paraná en ese entonces, de construir más allá de la Plaza Alberdi, lo que implicó este edificio como extensión de la ciudad, y también cómo cambió de manos a llegar a ser lo que es hoy un edificio que está a cargo
de una facultad nacional como es la Universidad Nacional de Entre Ríos. Este edificio fue muy activo, ¿no es cierto? Hay registros gráficos, ¿no es cierto?, de los seminaristas en el patio más bajo, o sea, el patio que da hacia el oeste. Hay un par de registros donde, digamos, debe haber tenido regularmente 80, 100 seminaristas acá adentro. Hasta que el edificio, viste, como te mencioné, quedó un poco como fuera de... perdió su funcionalidad. Demasiado grande, demasiado frío, metido en el centro de la ciudad, algo que no les gustaba, porque querían algo más apartado. Y en el año 34, cuando Paraná es elevada arquidiócesis, se construyen dos edificios, la residencia del Parque Urquiza y el seminario que conocemos como el Seminario Nuevo, en donde está ahora, ¿no es cierto?, que ya son otro tipo, es un tipo de arquitectura más funcional, más moderna, más con esa idea que navega entre el neocolonial y lo californiano, o sea, que después acaba de tener un boom impresionante y ya tiene otras características. Y el edificio queda abandonado, cerrado. En algunos momentos yo recuerdo, hubo un taller textil, una fábrica textil, tuvo otras funciones, se alquilaba, la capilla siguió funcionando, por lo menos en lo que yo recuerdo siguió funcionando mucho tiempo. Esto pasó a manos de la universidad en los años 80, porque ya la Universidad Católica había instalado acá algunas sedes académicas. Cuando se crea la Universidad Nacional de Entre Ríos del año 1973, pero en esa época se hace un arreglo donde se traspasa, creo que no lo tengo muy en claro, pero creo que se traspasa Ciencias Económicas a la UNER, de la UCA de la UNER, y adquieren el edificio que tenía, por ejemplo, el frente sobre Ilia, digamos, la planta alta estaba a medio construir, no estaba toda. La universidad lo completa, le hace el revoque porque era ladrillo visto, le hace el revoque que, digamos, no le agrega mucho mérito. Le saca las vigas de hierro que son las esquinas para los balcones sobre la puerta principal. Le hace una serie de reformas que bienvenidas sean, más allá de los aciertos, porque el edificio se salvó de una demolición, una parcialización que lo hubiera realmente degradado, digamos, hubiera desaparecido un esfuerzo muy grande, porque este edificio debe haber sido un esfuerzo para la ciudad terrible. Y otro dato curioso es que la Plaza Alberdi, que se conocía como los bajos del Tajamar de Verdú, en realidad era digamos, las vertientes afloraban, era un yuyal, un pajonal, que incluso detrás del Cine Círculo, hasta hace no mucho, 30 años, había cañaverales, porque era parte de ese pajonal. Imagínense que levantar esto significó que la ciudad siguiera, digamos, hacia el este, con una impronta mucho más fuerte. Yo creo que este edificio, tal vez no diga nada porque no tiene una ornamentación adentro, salvo la capilla que tiene un juego entre sus bóvedas y lo demás, no va a hablar mucho, y sobre todo la capilla, cuando se mudó el seminario se llevaron prácticamente todo. El edificio en sí tal vez no tenga el atractivo, digamos, que puede tener la catedral, la casa de gobierno, pero es importante. Imaginemos, ¿no?, Paraná, semejante obra, era un desafío terrible para construirlo, para hacerlo funcionar y para el destino que tenía, que era un establecimiento educativo.